Buenos días, chicos. Continuamos con esta mañana de disertaciones. Me presento, soy Aileen Masuccini y soy la encargada de moderar la charla del doctor Santiago Fares Tagle. El doctor es licenciado en Bioquímica, egresado de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata, especialista y es residente de Bioquímica Clínica con orientación en endocrinología. Título otorgado por el Hospital Universitario CEMIC. Especialista en endocrinología otorgado por la Sociedad Argentina de Endocrinología y Metabolismo y la Universidad de Kennedy. Actualmente es director del laboratorio en el Sanatorio Belgrano de Mar del Plata y jefe del laboratorio de endocrinología del Laboratorio de Mar del Plata. Asimismo, se desempeña como consultor del laboratorio de endocrinología del Hospital Housay en la misma ciudad. También es chair del Task Force de Jóvenes Científicos de la IFCC y ex presidente de Corevio, Comisión de Residentes Bioquímicos de Argentina. Nos hablará del tema agroquímicos en alimentos. Le recordamos al público que se dará lugar a sus consultas al finalizar la disertación. Pedimos a los oyentes virtuales que dejen las mismas en el chat para ser leídas al final. Le damos lugar entonces, doctor Santiago. ¿Qué tal? ¿Cómo les va a todos? Quiero sacar la presentación, así los veo antes. Cuando una escuela comparto ya los pierdo de vista. Muchas gracias por la presentación. Mientras que te estaba escuchando, me fue acordando de muchos momentos muy lindos que quiero aprovechar para mencionar ahora que veo tanta gente joven. En primer lugar, mi abuelo era correntino, así que tengo un cariño muy grande con el pueblo de Corrientes. Segundo, durante la residencia que hice en CEMIC, me encontré con colegas que se convirtieron en amigos, sobre todo 3 personas que eran allá de Corrientes, de la Universidad de la UNE, así que también tengo un cariño especial con la universidad, además. Y por último, bueno, mencionaste la residencia, mencionaste el grupo Task Force de Young Scientists de la IFCC, donde seguramente ustedes se van a interesar un poquito más de qué significa, de qué se trata, y me encantaría verlos participar ahí también, porque realmente se ven un montón de puertas y hay un montón de oportunidades para desarrollarse como profesional. Bueno, ahora sí les voy a presentar la diapositiva. El título de la charla de hoy se denomina Agroquímicos en Alimentos. Esto me gusta porque es una alternativa que tenemos los bioquímicos. Ustedes saben muy bien que la bioquímica no es solamente clínica, como muchos pacientes o la gente en general se imagina, sino tenemos injerencia en un montón de otras áreas, tanto alimentos, medio ambiente, veterinaria, farmacia. Es decir, podemos industria, investigación, tenemos un montón de aplicaciones y eso es lo lindo de nuestra profesión, que podemos ir jugando con los intereses y las inquietudes que tenemos. Entonces yo desde el punto de vista de endocrinología, como recién les mencionaron, que mi formación principal es en esta área, empezamos a trabajar en un trabajo, en realidad, un trabajo ya estaba desarrollando el laboratorio, lo encaramos desde el punto de vista de la clínica para vincularlo con los que son disruptores endocrinos. No sé si alguna vez escuchan hablar de estos disruptores. Pero bueno, en definitiva la charla es de agroquímicos en alimentos y yo voy a hacer una introducción primero de qué es un disruptor endocrino para que también tengan en cuenta cuál es la importancia de este trabajo. En la agenda de hoy vamos a hablar de disruptores endocrinos en el ambiente, vamos a hablar de agroquímicos en la ciudad de Mar del Plata, que es donde está localizado el laboratorio, vamos a hablar del programa de muestreo y control de residuos, vamos a hablar del sello de alimentos controlados que proponemos como una alternativa para mejorar los alimentos. Y, por último, la experiencia que encontramos cuando usamos el análisis de agroquímicos en sangre u orina. Los disruptores endocrinos, si bien es algo que existe desde siempre, desde que existen los químicos, desde que existe el contacto con el medio ambiente, recién en el año 2012, la Organización Mundial de la Salud publicó este documento, donde es un documento de más de 100 hojas, donde muestran específicamente cuál es el impacto de los disruptores en el medio ambiente y en la salud humana. Y de esta forma fue el puntapié inicial quizás para lo que es el estudio mucho más complejo y más desarrollado de los disruptores
en el medio ambiente. Luego de la sociología tratan de mostrar y manifestar. Fíjense que si vemos en el largo del tiempo la cantidad de publicaciones que encontramos en PubMed cuando uno busca disruptor endocrino, va en aumento, es un aumento, no sé si exponencial, pero hay un aumento muy sostenido y muy claro a lo largo de los años. ¿Qué es un disruptor endocrino? Bueno, en primer lugar son compuestos químicos exógenos. Y una vez que son incorporados al organismo, van a alterar la homeostasis hormonal y pueden provocar consecuencias en el corto o en el largo plazo en la salud del individuo expuesto o el receptor hasta el final en lo que es, hay más de 85.000 sustancias caracterizadas como disruptores endocrinos. Tenemos de químicos sintéticos, como los que menciono acá, que ustedes seguramente algunos lo han escuchado nombrar, como los PCBs, las dioxinas, los que se utilizan para plásticos, como el bifenol A, o los plastificantes, los estalatos, pesticidas, que es el tema que nos compete hoy, fungicidas, otras drogas como el dietilbistrol, que esta era una droga que se utilizaba antes como anticonceptivo oral, que se suspendió y se dejó de utilizar. Y después también tenemos los químicos naturales, como pueden ser derivados de alimentos, de metales, metaloides, en fin, son más de 85.000 sustancias. Ese es el tema quizás importante para recordar. Y fíjense, si ustedes ya cursaron la materia de endocrinología o química orgánica, fíjense que muchas de las moléculas que estamos hablando son muy similares a las hormonas, ¿no? Entonces, acá es donde entra el problema, decimos, bueno, estas hormonas pueden ser que estén interactuando con los receptores o estén afectando cualquier paso del metabolismo, desde la síntesis hasta la eliminación de las hormonas. ¿Cómo son las vías de ingreso? En primer lugar, vamos a destacar el ingreso a través de los elementos o del agua. También la absorción a través de la piel. Son muy comunes, se ha hablado un montón, por ejemplo, de los disruptores que ingresan a través de las cremas, los shampoos, ¿no? Muchas veces uno, quizás cuando agarra un envase de shampoo, se fija y dice, no contiene parabenos. Bueno, eso es un disruptor endocrino que hoy en día se está tratando de regular. La inhalación, a través, obviamente, si uno está fumigando y ingresa automáticamente los agroquímicos a través de la vía pulmonar, o cualquier otro tipo de exposición laboral. Transferencia de la madre al feto, o también transferencia de la madre al hijo a través de la lactancia. ¿Bien? Los tipos de exposición pueden ser ambientales, en el hogar, a través de los alimentos, exposición laboral. Y acá tengo un cuadro que es bastante gráfico, a mí me gusta porque si bien es de Greenpeace, me parece súper claro, ¿no? Porque habla muy bien cómo llegan los disruptores, o en este caso, cómo llegan los agroquímicos a las personas en la ciudad, ¿no? A las zonas urbanas. Fíjense, en primer lugar, podemos ver a la izquierda del gráfico, tenemos un tractor dispersando los agroquímicos que utilizan en el campo para tener una producción mejor de lo que estén cosechando. Estos agroquímicos pueden llegar, número 1, a través de los alimentos, número 2, a través del agua de los ríos que están aledaños, número 3, a través de los peces que viven en esas aguas, a través de un proceso llamado biomagnificación. Puede ser que también el ganado o otros animales estén consumiendo tanto alimentos contaminados como el agua contaminada, y de esa forma la estemos incorporando también en la carne que consumimos. Puede ser que uno esté fumigando el patio de su casa. Ojo, yo lo hago personalmente, no voy a negarlo. Cuando tengo una planta en mi jardín que le ataca un hongo o un insecto, yo utilizo químicos. Me han hablado del tabaco, me han hablado de un montón de alternativas ecológicas y llega un momento que ni siquiera con eso y tengo que recurrir a un agroquímico. Trato de mantener siempre todas las medidas necesarias, pero no deja de ser una exposición. Y por último, también puede ser que todo esto llegue a la ciudad a través del aire, a través de lluvia, a través de los vientos. Muchas veces las aplicaciones se hacen a través de las mosquitas, se llaman esos aviones que bajan cerca del campo y rocían, pero muchas veces estos vientos, o sea, los vientos que hay alrededor de los campos,
pueden llevar estos agroquímicos hasta varios kilómetros alejados de ese lugar de aplicación. En fin, como pueden ver, las fuentes de contaminación, las fuentes de exposición son muchas. Algo importante, yo dije acá que la persona en el campo, el productor, está aplicando agroquímicos, pero tampoco me quiero poner en el rol de decir los agroquímicos son malos, ¿está bien? Uno de estos es una discusión que da para tener en otro momento, pero los agroquímicos en parte aumentan la producción, aumentan el rinde de los campos, mejoran los alimentos que llegan a los seres humanos, pero lo importante de esto, o el problema principal, radica en que la gente muchas veces no los aplica de la forma adecuada. Un agroquímico, a mí me gusta siempre hacer la comparación con lo que son los antibióticos en los humanos. Ustedes saben muy bien que el antibiótico no se toma cualquier antibiótico en cualquier momento, ni la cantidad de días que se me ocurran. Por lo general tenemos guías que nos dicen, para tal infección donde tenemos estas resistencias hay que tomar tal antibiótico, tantos días, y con los agroquímicos pasa lo mismo. A veces ocurre que un productor le comenta al productor de al lado, yo usé este agroquímico, lo andaba muy bien y así que te lo recomiendo, y dice, bueno, ok, vamos a usarlo, y quizás ese agroquímico está prohibido para el tipo de alimento que está cosechando ese productor. Y luego dice, bueno, tenemos que, acá hay un trabajo que lo tiene que desarrollar el ingeniero agrónomo, que tiene que indicar qué cantidad de agroquímico utilizar, en qué momento y cuáles. Entonces por ahí uno dice, bueno, tengo que aplicar 1 litro por hectárea, bueno, yo aplico 2 litros por hectárea para así me quedo tranquilo que no se va a infectar con ningún insecto. O dicen, yo uso este otro agroquímico que me gusta más porque me dio buen resultado, o quizás lo tengo que aplicar 1 mes antes de la cosecha, pero yo por las dudas, 10 días antes de la cosecha también lo aplico porque no quiero perder nada. Entonces, ahí me ocurren todos los desvíos que hacen que los alimentos estén contaminados con agroquímicos. Si uno lo aplica de forma adecuada, correcta, como dice el ingeniero agrónomo, la cantidad de residuos de pesticidas que llegan a los alimentos o a nuestra mesa, la verdad, es mínima. ¿Cuáles son los aspectos importantes en cuanto a la exposición de un disruptor endócrino? Número 1, la edad de exposición. No es lo mismo exponer a un niño que está en etapa de crecimiento, con un crecimiento quizás de todo el aparato neurológico, a un adulto de 50 años. No es lo mismo, bueno, no importa, hay infinidad de casos, una embarazada, un anciano, se pueden ver un montón de cosas particulares. Así que esto es un punto muy importante, la edad de exposición. Luego, el tema de la latencia, es decir, yo expongo un disruptor endocrino o un agroquímico hoy en día y no significa que el efecto sea agudo. Quizás el efecto lo puedo tener dentro de 10 años. La característica de la bioacumulación y la biomagnificación. Por ejemplo, es muy fácil de pensarlo con los peces, donde tenemos moluscos que son filtradores. Estos van a acumular grandes cantidades de agroquímicos o cualquier otra sustancia, ¿no? Cualquier otro tóxico. Luego, cuando un pez en la escala superior viene y se come este molusco, va a estar incorporando una cantidad elevada de tóxico. Luego, un pez de mayor escala trófica se lo va a comer y va a ir acumulando. Esto se llama biomagnificación. Y cuando llega a la mesa un pescado, este pescado ya viene incorporando, arrastrando estas concentraciones elevadas de tóxicos. Luego, lo que es la mezcla de disruptores endócrinos. Muchas veces en el laboratorio uno prueba un disruptor endócrino con un modelo celular, un modelo animal, pero es lo mismo estar expuesto a un disruptor endócrino que estar expuesto a 2, 3 o 5 al mismo tiempo. Es decir, tenemos efectos que muchas veces se suman pero de forma exponencial. Eso es un tema súper interesante también para considerar. Esto es un poco lo que va de la mano de la dinámica dosis-respuesta, que no es tradicional la dosis-respuesta dinámica. Y luego los efectos epigenéticos, donde ya hay muchos trabajos que están hablando sobre la descendencia, cómo los cambios epigenéticos que ocurren en un individuo expuesto pueden ser también transferidos a sus generaciones posteriores. Esto es un poquito lo que le comenté con el punto número 1. No es lo mismo una exposición en una etapa prenatal temprana, tardía, postnatal, una embarazada, un niño en edad prepuber. Es decir, podemos ver cada caso puntual como un tema aparte sobre cómo podría ser el efecto de los agentes agroquímicos. ¿Cuáles son los órganos, o mejor dicho, desde el punto de vista endocrinológico, cuáles son las glándulas que están afectadas o podrían ser afectadas por disruptores endócrinos? Todas. Fíjense, acá tengo un grafiquito donde tenemos cerebro, hipotálamo, hipófisis, tiroides, sistema cardiovascular, glándulas mamarias, páncreas,
todas las glándulas endócrinas son susceptibles a una afectación por un disruptor endocrino. ¿Y cómo son estos mecanismos de acción? Yo les dije que podíamos estar afectando cualquier punto desde la síntesis hasta la eliminación, y esto lo van a hacer a través de efectos agonistas o antagonistas en los receptores, modificando la síntesis o el metabolismo de las hormonas, modificando la expresión en el número de receptores hormonales, activando mecanismos celulares que están ligados a cambio, inhibiendo selectivamente la transcripción del ADN, o también a través de cambios epigenéticos, como les mencioné recién. A mí, como me gusta mucho el eje tiroideo, les dejo acá un grafiquito de cómo a través de distintos episodios, de distintos estadios, vamos a estar afectando desde lo que es la síntesis, la regulación con las hormonas tiroideas, la síntesis de las hormonas tiroideas, las proteínas transportadoras, las deiodinasas, que son las enzimas encargadas de hacer la conversión periférica, el metabolismo hepático a través de todo lo que es la eliminación, la excreción, el perilis, también las proteínas transportadoras, en las deiodinasas locales, no solamente las periféricas, en circulación, quiero decir, a través de los receptores en las hormonas tiroideas, a través de la acción de las hormonas tiroideas y a través de la función. Fíjense entonces que absolutamente todos los estadios, desde el principio hasta el final, podemos tener afectaciones. Y acá tenemos ejemplos de las proteínas, los receptores, los transportadores que se ven afectados. Este es un gráfico para recordar cómo ocurre la síntesis de hormonas tiroideas, pero no vamos a profundizar en eso. Y acá tenemos un ejemplo de un paper que se publicó en un trabajo francés, donde muestra en cada uno de estos episodios que les mencioné recién, nombres de productos pesticidas que van a estar afectando estos estadios. Bien, fíjense que tenemos con nombre y apellido cuáles son los agroquímicos que afectan cada uno de esos estadios. Acá hay otro trabajo más grande, donde tenemos una cantidad mucho más grande también de disruptores agroquímicos. En fin, lo que les quiero mostrar es que vean el impacto y la importancia de todo esto. Este es un trabajo que se publicó ya hace varios años, hace más de 10 años, donde lo que estudiaron fueron los receptores de las hormonas tiroideas y cómo distintos piretroides podían afectar la unión de hormona tiroidea a su receptor. Y fíjense los resultados, son bastante claros. Les voy a mostrar este ejemplo que se ve con la deltametrina, es uno de los piretroides más utilizados. Y fíjense cómo a medida que vamos aumentando la cantidad de piretroide de deltametrina que se expone a este receptor, fíjense cómo va disminuyendo automáticamente la acción del receptor. ¿Bien? Entonces, de nuevo, estos son modelos in vitro, pero in vivo uno espera encontrar exactamente lo mismo. Y sobre todo cuando, acá lo vemos solamente con la deltametrina, pero ¿qué pasa si el paciente o la persona está expuesta de forma simultánea con la deltametrina, la cipermetrina, ¿no? Vamos a ver que cuando tenemos una mezcla de disruptores endócrinos, estos efectos se pueden agudizar mucho más. Este es otro trabajo que se utilizó con el clorpirifos. El clorpirifos también es un agroquímico, es un órgano fosforado, muy utilizado también en el mundo. Entonces lo que querían demostrar en este trabajo, a través del estudio de Nanes, era cómo afectaba el eje tiroideo la exposición al clorpirifos. Lo que encontraron, básicamente resumido, es que los pacientes que tenían mayor cantidad de metabolitos del clorpirifos en orina, es decir, que estuvieron más expuestos al clorpirifos, iban a encontrar resultados de T4 y T-globulina más bajos que en los pacientes que tenían menor exposición. Lo que les quiero decir acá en este gráfico es 1, 2, 3, es el nivel de exposición. 1, las personas con menor exposición, 2, con exposición intermedia y 3, con exposición alta al clorpirifos. Y fíjense que en estos pacientes de sexo masculino, una T4 de 7.48, bajó a, acá hubo un aumento de 7.76 y después bajó a 7.28. En mujeres fue más evidente, de 8.08, 7.9 y 7.6. Pero fíjense, mucho más marcado con la tiroglobulina, que es un marcador de producción tiroidea. 10.3, 10.9, 8.5. Entonces acá es donde podemos ver nuevamente el impacto. Es muy difícil a veces demostrar que la exposición a un agroquímico o a un disruptor endocrino va a ser causante de una enfermedad o de una patología, pero fíjense que ya utilizando aproximaciones matemáticas ya podemos ver que hay alteraciones. Y repito de vuelta,
Nosotros no estamos nunca expuestos a un solo disruptor. Entonces, ¿qué ocurre cuando tenemos la exposición a disruptores varios, diversos en simultáneo? Este trabajo es un trabajo muy interesante porque pone números, muchas veces en el norte del planeta, utilizan los números para mostrar el impacto de las enfermedades o de las patologías, y lo que hicieron fue dijeron, los efectos de los disruptores endocrinos, disruptores químicos, tienen un efecto en la salud de 157 billones de euros por año. Los clasificaron en patologías, desde problemas de reproducción, muerte prematura, obesidad y diabetes, e impacto neurológico, y al mismo tiempo lo compararon con cuáles son los disruptores endocrinos más prevalentes o a los que estamos más expuestos. Y en primer lugar, lejos, son los pesticidas. En segundo lugar tenemos los oftalatos o los BPA, los retardantes de flama y otros. Y este trabajo fue bastante conservador porque hay un montón de patologías que ya están demostradas hoy que tienen o son causa-efecto con disruptores endocrinos, pero no fueron incluidos en el trabajo. Así que miren el impacto en la salud, no solamente en números, pero sino también en la diversidad de patologías que podemos encontrar. Este es un trabajo muy interesante que se publicó en Francia. Lo que hicieron en este trabajo fue detectar disruptores endocrinos. O sea, lo que vemos acá en estas filas son todos agroquímicos. Y los que están con este círculo rojo, círculo en realidad es un... se me borró el nombre, pero bueno, los que están circulados con rojo son disruptores endocrinos. Y lo que hicieron fue analizar agua de zonas metropolitanas, agua subterránea, agua de la canilla y agua de ríos. En esta primera diapositiva lo que estoy mostrando es agua de zonas subterráneas, de zonas metropolitanas de Francia. Encontraron 15 agroquímicos, y de los cuales el 53% eran disruptores endocrinos. Cuando analizaron agua de río, encontraron nuevamente 15 agroquímicos, de los cuales el 73% tenían propiedades de actuar como disruptores endocrinos. Y lo que más llamó la atención, en realidad todos llaman la atención, pero este fue el que más impacta quizás, es que cuando analizaron agua de grifo, el agua de la canilla que utilizamos para beber, para consumo, encontraron 36 agroquímicos, de los cuales el 50% tenían la posibilidad de actuar como disruptor endocrino. Entonces, de vuelta, fíjense que estamos expuestos de forma simultánea a más de un disruptor endocrino, para no decir tantos. Este es otro trabajo muy interesante que se hizo en una red de acción de Europa, donde lo que hicieron fue analizar alimentos. Dijo, bueno, vamos a ver cuántos alimentos tienen presencia de disruptores endocrinos, y se llevaron esta sorpresa que es bastante interesante. Fíjense las mandarinas, lo voy a mostrar con el primer ejemplo. En este color violeta lo que estamos viendo son la cantidad, 23% de mandarinas que tenían más de un disruptor endocrino. El 57% eran mandarinas que tenían al menos un disruptor endocrino, y el 78% eran aquellas que tenían al menos residuos de disruptores endocrinos. ¿Cuál es la diferencia entre un residuo y la presencia? Es que el residuo se llama a todos los valores que se han encontrado en alimentos, pero están dentro del marco legal permitido. Y los otros casos eran los que tenían exceso de agroquímicos, en este caso de disruptores endocrinos, con respecto a lo permitido. Fíjense, los datos no son súper interesantes y quizás hasta alarmantes. 23% de las mandarinas que se consumen en Europa tienen más de un disruptor endocrino. ¿Y cuáles son los agroquímicos con capacidad de actuar como disruptor endocrino que más se encontraron? En primer lugar, el clorpirifos, el que vimos anteriormente en el trabajo que les mencioné sobre la acción en eje tiroide. Así que bueno, a partir de estos datos y a partir de una denuncia que ocurrió en la ciudad de Mar del Plata por la falta de acción con los datos que proveí. Déjame contarles primero cómo que empieza este trabajo. Tengo un audio. Bueno, este trabajo comienza con una denuncia que ocurre de una ONG del partido de Canal de Mar del Plata, porque la municipalidad no estaba actuando frente a resultados que tenía de SENASA. SENASA estaba analizando de forma muy aleatoria alimentos en el mercado central y está informando a la municipalidad que había muchos resultados alterados. Pero bueno, como no hay acción, en realidad por falta de presupuesto, no era por falta de interés,
Pero a través de esa situación, la municipalidad, en conjunto con Dermatología y SENASA, resuelven encarar un programa de monitoreo de pesticidas y se conforma un grupo de trabajo público-privado con la Municipalidad de General Porredón, donde pertenece también en este grupo el laboratorio en el cual trabajo. Como dije recién, para eso. Esto es lo que les comenté recién, se conforma este grupo de interdisciplinario público-privado entre INTA, SENASA, la Municipalidad y el Laboratorio Farestalle, y se denomina Programa de Muestreo y Control de Residuos de Contaminantes Químicos y biológicos en productos frutícolas. Como dije recién, para eso. Para ello. Lo que ocurre... Para ello. Perdón, tengo un audio atrás que lo quiero sacar. Ahí está. A partir de esa resolución que ocurre en el año 2011, empezamos a trabajar. En primer lugar, vamos a adquirir un cromatógrafo gaseoso acoplado a un espectrómetro de masa para hacer el monitoreo de estos pesticidas. Y se pone a punto, esto es quizás lo más valioso que aportamos, pusimos a punto un método para hacer una extracción de los agroquímicos en las matrices de vegetales en 20 minutos y una correa cromatográfica en 30. Imagínense que antes se utilizaban métodos de extracción que requerían un día entero o varios días, con los tiempos que se utilizaban. Entonces, esto fue un avance inmenso, porque ahora voy a contar por qué hicimos esto. Luego, en el 2013, SENASA reconoce nuestro laboratorio como un organismo oficial para hacer estos muestreos, y en 2014 el método lo acreditamos en el OAA bajo las normas ISO 17025. Luego compramos otro equipo, un cromatógrafo líquido, acoplado a un espectrómetro de masa en tándem, que mejora aún más todavía la velocidad de respuesta y la cantidad de agroquímicos que podemos detectar en simultáneo. Y diseñamos este algoritmo de trabajo. Por eso hicimos esa extracción de 20 minutos. Fíjense que entre las 6 y las 8 de la mañana el dermatólogo o el inspector de dermatología toma la muestra en el mercado central, la lleva hasta el laboratorio. En el laboratorio, entre las 8 y las 12, vamos a hacer este procesamiento de la muestra y la corrida cromatográfica para tener los resultados informados antes de la 1 del mediodía. Bien, el resultado puede ser apto, entonces en ese momento el inspector libera el lote y le permite al camión que está en el mercado central que descargue la mercadería, o puede ser que sea no apto, y en ese momento el inspector puede decir, dependiendo de los horarios que se encuentran, decomisar el camión, decomisar el campo entero donde se cultivó y se recolectó estos elementos, y luego esto se informa a SENASA. Los agroquímicos que buscamos en esa primera instancia eran estos: un panel de 23 organoclorados, 21 organofosforados y 6 piretroides, y ese panel luego fue aumentando y se fue modificando a lo largo del tiempo. Y este trabajo nosotros lo presentamos luego en 2 etapas. Una etapa experimental, que era la primera etapa donde empezamos a hacer estos controles que ya sabíamos que estaban mal los resultados, a partir de los datos que daba SENASA. Y para eso tomamos muestras en mercado. Tenemos 3 mercados concentradores de hortalizas en Mar del Plata: el mercado de la Ruta 88, el de la Ruta 226 y el mercado de Chile y México. Estos 3 son mercados centrales. Luego tomamos muestras en supermercados y también en quintas. Lo que encontramos es que un 63% de los alimentos estaban aptos para el consumo y un 37% teníamos presencia de agroquímicos. Y luego, una vez que comenzamos la etapa oficial, al analizar 182 muestras, encontramos que teníamos un 79% de alimentos aptos para el consumo y un 21% de alimentos con presencia de agroquímicos. Acá tenemos una mejoría de un 37 a un 21%, lo cual ahí no lo puse, pero era estadísticamente significativo. A lo largo del tiempo, esto sigue avanzando. Y también un dato súper interesante, fíjense que en la etapa experimental encontramos un 52% de alimentos con organoclorados. Los organoclorados son agroquímicos que ya están prácticamente todos prohibidos, porque tienen alta persistencia en el ambiente, entonces tratamos de evitarlo. Y a medida que se comenzó la etapa oficial, es decir, cuando los productores sabían que ya estábamos controlando, que se iba a decomisar los campos en caso de que no cumplan con los requisitos legales, y todo lo que uno ya entiende a través de esto, el consumo, la utilización de organoclorados fue un 52% a un 2%. Entonces, fíjense cómo automáticamente cuando uno empieza a hacer controles, las cosas empiezan a encaminar, empiezan a acomodarse solas. También es importante que sepan que la etapa oficial de este programa no era solamente hacer controles para sancionar, sino también
había una etapa de capacitación donde se le dieron charlas a los productores, se los reunieron con los ingenieros agrónomos, se hizo un montón de trabajo de campo muy interesante. Y esos 52% de organoclorados que desaparecieron pasaron a ser utilizados en piretroides, que son los que se utilizan mayormente en el mundo. A medida que pasaban los años, íbamos aumentando cada vez más el número de muestras que se iban a utilizar, que se iban analizando, y bajamos de un 34% a un 4% de elementos con un exceso de agroquímicos. Bien, entonces, fíjense cómo a poquito y con el tiempo y con políticas de regulación y de control fueron mejorando los alimentos. Es decir, hoy en Argentina, hoy en Mar del Plata, es muy poco probable que encontremos un alimento contaminado. El 84% de los alimentos son libres de agroquímicos, un 12% tienen presencia, pero dentro de lo permitido, y un 4% tienen excesos. Bien, esto está verificado de otra forma. Perdón, verificado de otra forma, pero además ya con un N mucho mayor de 276 muestras. Bueno, se preguntarán por qué pongo... Acá en este caso lo que les quiero mostrar en realidad es por qué le pongo una papa y un limón. Porque es interesante que uno sepa también, muchas veces me preguntan, bueno, pero ¿cuál es el límite permitido? Bueno, no, depende del alimento. O sea, no es lo mismo una papa, que es un tubérculo, que un limón, que es un cítrico que está siempre fuera de la tierra, que tiene una presencia, una contaminación mucho más elevada a través de hongos. Entonces, no es lo mismo a nivel regulatorio, es decir, con los limones a veces se permite dentro del marco legal que tenga hasta 10 veces más agroquímicos en una concentración que una papa, por ejemplo. ¿Bien? Lo bueno de esto es que uno por lo general, salvo que quiera hacer una limonada o el limonchelo, uno utiliza la cáscara de limón, o una torta también se utilizan. En esos casos sí hay que tener cuidado de utilizar limones, en lo posible que no sean, que nosotros sepamos que no están expuestos a agroquímicos, pero si no, uno por lo general lo que consume es la parte interna y no tanto la externa. Y también una cosa más que me estaba olvidando que es importante. Muchas veces me preguntan, bueno, pero Santiago, si yo lavo la verdura o la fruta, ya está, ¿me libero del agroquímico? No, la verdad que no. La papa, como tiene el contacto con los agroquímicos desde el principio, va a estar incorporando de a poquito dentro de la papa incluso los agroquímicos. Y en cambio el limón, por ejemplo, tiene permitido la aplicación de agroquímicos luego de cosecharlo. Y eso por lo general es todo externo, no encontramos agroquímicos dentro del limón. Pero bueno, entonces no es lo mismo lavar un limón, pelarlo, que una papa donde vamos a encontrar agroquímicos si son utilizados de forma incorrecta dentro de la papa también. Sí te lo pongo porque durante la pandemia, como ocurrió en todos lados seguramente, hubo una flexibilización o una disminución en los controles del mercado central de estos procesos, y de repente vimos que aumentamos a un 13% de alimentos inaptos de consumo. Hubo un aumento en la cantidad de alimentos que eran aptos de consumo. Y fíjense también que se analizaron muy pocas muestras, solamente 92 alimentos. Imagínense 3 mercados centrales de Mar del Plata con la cantidad de alimentos que pasan por día a día por ahí. Haber analizado 92 nada más es realmente nada significativo. Otra cuestión interesante es cuáles son los alimentos que eran más, que encontramos nosotros con mayor cantidad de agroquímicos o eran más inaptos para el consumo. Fíjense que podemos mencionar la selga, el apio, la lechuga, el perejil. Por lo general son aquellos de hoja donde también es más difícil luego eliminarlos, ¿no? Los agroquímicos. Que los agroquímicos se aplican en un momento y luego son eliminados con la lluvia, con las estaciones, con el tiempo, se va lavando. Pero aquellos que tienen hojas a veces es más difícil de hacer una limpieza. Y luego con respecto a las frutas, en la bibliografía están muy documentadas los cítricos. Acá vemos que el único que encontramos con cantidades inaptas para el consumo fueron las naranjas. Y luego también las frutillas y los arándanos, que son muy comúnmente cultivados acá en la zona de Mar del Plata y zonas de influencia. ¿Cuáles son los agroquímicos que encontramos? Esto también es un tema muy interesante tener en cuenta. En primer lugar, hemos encontrado organoclorados. Esto ya estamos hablando de la etapa oficial, solamente no la etapa previa. Encontramos un 2% de organoclorados. Encontramos principalmente organofosforados
y en segundo lugar piretroides. Y estos son datos que son acordes a lo que se encuentra en la bibliografía. Lo que hay que tener en cuenta es que la bibliografía es dinámica y lo que ocurre en los campos es dinámico, porque de repente un día aparece un agroquímico nuevo y los productores se vuelcan a utilizar ese agroquímico, o deja de aparecer uno porque se prohíbe, porque se demuestra que tiene cierto tipo de toxicidad. Entonces, permanentemente van cambiando, si quieren, las modas en el uso de agroquímicos. Esos que resalté ahí con esos cuadros rojos son aquellos que además tienen propiedades para actuar como disruptor endocrino. Fíjense que en el año 2021 cambió completamente el perfil de agroquímicos utilizado. Los monoclorados desaparecieron, por suerte, y nuevamente les pongo ahí resaltados con ese cuadro rojo cuáles son aquellos que tienen propiedades de actuar además como disruptor endocrino. Y acá aparece lo que les decía recién, un agroquímico nuevo que en su momento no se utilizaba anteriormente y es el que se encontró en mayor cantidad. Acá les pongo a modo gráfico, no lo voy a leer todo, pero cómo los agroquímicos que nosotros encontramos, cuál es la descripción que hay en la literatura de cómo actuarían a nivel endocrinológico. ¿Está bien? Tenemos unos que actúan como estrógenos, unos que son antagonistas de la actividad androgénica, unos que tienen aumentan la producción de estrógenos y la actividad de la aromatasa. Fíjense que tenemos una cantidad bastante amplia de acciones en el organismo. Entonces, a partir de toda esta experiencia, lo que estamos viendo y cómo nos interesaba también que en Mar del Plata pues es la zona donde nosotros podemos actuar, pero en definitiva nos gustaría que ocurra a nivel nacional, ¿no? ¿Qué es lo que pensamos? Que, bueno, hagamos un sello de alimento controlado. Es decir, a través de este sello, lo que nosotros proponíamos era hacer una alianza entre el productor, los ingenieros agrónomos, SENASA, la municipalidad y el laboratorio nuestro, donde hacemos todo un circuito donde se le da capacitaciones a los productores a través de los ingenieros agrónomos, se toman muestras, se analizan, y en caso de que la muestra del alimento no contenga residuos de pesticidas, aplicarle un sello, darle un sello con un QR, que sería esta es lo que ya está presentado, y detrás de este QR se pegan en los cajones que se venden luego en el mercado central, ¿no? O incluso en las verdulerías de forma directa. Entonces uno a través de este QR lo puede leer y va a tener esta información, puede entender quién es el productor, quién es el ingeniero agrónomo responsable de controlar esos campos, cuáles son los alimentos que se cosechan principalmente en ese campo y fueron además controlados por el laboratorio y obtener este sello diciendo que no tienen agroquímicos presentes. Es una forma de darle un valor agregado a la producción en el campo y además, ¿por qué no? Quizás para el productor es un plus porque hasta lo puede vender un poco más caro porque si no es un alimento orgánico, porque para que sea orgánico uno no debería aplicar agroquímicos, ni siquiera, no solamente en su campo, sino también a 1 kilómetro a la redonda. Pero bueno, es una forma bastante buena como para entender ya que el alimento que está consumiendo la persona en la mesa no tiene agroquímicos presentes. Así que bueno, eso es un poco nuestra propuesta. Lo que les voy a mostrar ahora fueron los resultados que encontramos al analizar sangre de personas no expuestas de forma directa, es decir, personas en las zonas urbanas de agroquímicos. Fíjense que en la primera etapa, cuando arrancamos, llegamos a analizar 122 muestras de sangre y encontramos que el 70% de las personas que se analizaban tenían agroquímicos en sangre. 70% son 85 personas. 41 de estas personas tenían más de un agroquímico, tenían al menos 2 agroquímicos presentes en sangre, lo cual resulta un poco alarmante, ¿no? Viéndolo de esta forma. Los agroquímicos que encontramos están, los caracterizamos de esta forma, son organoclorados, organofosforados y piretroides, y fíjense cómo en esta primera etapa todavía había muchos organoclorados. Yo dije que los organoclorados por lo general persisten en el ambiente mucho más tiempo, y por eso es que la mayoría hoy están prohibidos. También analizamos glifosato en orina y encontramos que de 35 personas analizadas, el 91% de ellas tenían glifosato en orina. Luego en la segunda etapa, nosotros lo dividimos en 2 etapas porque es a partir de que comienzan a haber cambios en los productos que consumimos. Ya sabemos que empezamos a tener alimentos con baja tasa de contaminación. Entonces a partir de agosto de 2017 decidimos poner la segunda etapa de control y analizamos 185 personas.
Fíjense que anteriormente teníamos un 70% de personas con agroquímicos, ahora bajó un 43%. Y 11 personas de las 80 tenían más de un agroquímico, con lo cual, si bien todavía sigue siendo un panorama que no es muy alentador, lo que es alentador es la evolución y ver cómo estos perfiles van cambiando. Y además, otra cuestión positiva a todo esto es que desaparecieron los organoclorados. En estos 185 pacientes que analizamos, no encontramos organoclorados presentes. Y para el glifosato, analizamos 103 muestras y ahora sí bajó un poquito a 69% de personas con glifosato en orina. De vuelta, ¿no? Son datos que suelen ser alarmantes, son alarmantes, pero bueno, van indicando la mejoría a lo largo del tiempo. Nosotros esperamos que con la continuación de estos programas, estos resultados vayan mejorando cada vez más. Y como discusión, podemos decir que el programa que estamos haciendo de control en los mercados concentradores de frutas y hortalizas, nos permite llevar un control de las frutas y verduras que se consumen en el partido de General Porredón, que esto es Mar del Plata y las zonas aledañas. Es importante diseñar estrategias para poder evaluar la evolución de los hallazgos a lo largo del tiempo. Y además también es importante que la cantidad de controles deberían ser representativos del total de los alimentos que se comercializan en los mercados, para tener un resultado que realmente tenga una robustez estadística, ¿no? Porque yo voy a controlar solamente 90 alimentos de los miles que pasan diariamente por el mercado, la verdad es que no tiene mucho sentido. Y como conclusiones de este trabajo, podemos decir que el trabajo desarrollado en conjunto entre instituciones públicas y privadas, hago acá un paréntesis, qué lindo que es poder trabajar de forma coordinada y de forma armónica entre público y privado. Fíjense las cosas que se logran, ¿no? Muchas veces público y privado suelen ser mala palabra, competencia, pero fíjense qué lindo cuando podemos trabajar en armonía y en equipo. Esto nos permitió que en la ciudad de Mar del Plata y las zonas de influencia podamos consumir frutas y verduras con menor riesgo de exposición a agroquímicos. El perfil de agroquímicos que encontramos luego del inicio de los controles indica que hay una mejora en la capacitación de los productores, esto es lo que les comenté también, en parte por los controles y en parte por las capacitaciones de los productores. Y por último, que la disminución en la frecuencia de agroquímicos que encontramos en sangre es alentadora y nos indica que aún debemos ir trabajando en campañas de concientización y alternativas agroecológicas. ¿Bien? Bueno, ese es un poco nuestro punto de vista. Les quiero agradecer en primer lugar a la ONG BIOS de Argentina, en principal a Silvana Buján, que fueron los responsables de iniciar esta campaña a través de la denuncia que hicieron a la Municipalidad de General Porredón, y a profesionales del Laboratorio Farestay, que son los que trabajaron de forma más directa con estos programas, que son Hernán Farestay, Sandra Medici, Silvia Garramón y Juan Pablo Espinosa, que son los que pusieron junto estos métodos de extracción rápida, los que analizaban las muestras en tiempo récord. Así que bueno, muchas gracias. Ahí les dejo mi mail por si tienen alguna consulta, duda que quieran hacer en otro momento. Me pueden escribir y yo estaré contento de contestarles. Así que bueno, muchas gracias. Espero que les haya gustado y quedo atento a sus preguntas. Muchas gracias, doctor. Estamos sumamente agradecidos por su presencia en estas jornadas. Fue excelente su charla y nos trae a colación un tema sumamente importante en los tiempos que corren hoy en día. Ahora daremos lugar a 10 minutos de consultas para el público presente y para el que se encuentra virtual también. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ahí estoy viendo una pregunta en el chat. Preguntan si podemos hablar de resistencia a pesticidas como antibióticos. Si es así, ¿esto hace que cambiemos el uso permanentemente? Sí, tal cual. Por supuesto. Van apareciendo resistencias. La principal razón por la cual uno va cambiando de pesticidas es porque de a poco se va demostrando que tienen cierto tipo de toxicidad, entonces se prohíbe el uso y aparece un pesticida nuevo. Entonces, de esa forma es la principal causa por la cual vamos cambiando de pesticidas permanentemente, pero también sí es cierto que existen algunas resistencias. Sobre todo en los herbicidas también se ven muchas resistencias cada tanto y eso es lo que va a permitir, lo que va haciendo que permanentemente se esté estudiando y se estén desarrollando nuevos agroquímicos.
¿Alguien acá presente quiere hacerle una pregunta al doctor? Es un tema quizás muy interesante y no sé si decirlo tan complejo, ¿no?, para los bioquímicos, porque yo me tuve que poner a estudiar bastante. Yo en la facultad, no sé ustedes, pero yo en la facultad no estudié nada de esto realmente. Entonces, a medida que uno va trabajando en esto y va estudiando más, es como que va tomando más conocimiento de la situación y entender un poquito mejor todo esto que les fui mencionando recién. Pero yo creo que es súper interesante y si algún bioquímico ahí presente está interesado en trabajar esto, por supuesto se pueden contactar con nosotros o con la gente del INTA allá en Corrientes o bromatología, porque realmente estaría bueno que los bioquímicos tomemos un poco el liderazgo en esto y seamos los encargados de desarrollar estas políticas, ¿no? Nuevamente es el rol del bioquímico en la sociedad que podemos aportar mucho valor agregado. Acá les dejo en el chat mi mail también que lo están pidiendo, así que el que tenga ganas luego de escribirme con alguna consulta, estaré encantado de responderme. Doctor Santiago, estuvo presente en su disertación el doctor Lucero y ahí le dejó unas palabras. Muchas gracias, Raúl. Encantado, siempre atento a cualquier colaboración, con gusto. Quiero aclarar una cosita más. Esto que estoy hablando, tengo acá al lado mío una colega de Guatemala que hace unos meses atrás di una charla similar también para la semana del químico biólogo de Guatemala, y es una problemática realmente mundial, ¿no? No es una problemática solamente acá en Argentina. Esto pasa en todo el mundo. Lo bueno es que hay países que están quizás más avanzados en el control de toda esta problemática y nos permite también tomar acción y actuar tratando de mejorar todos estos procesos, ¿no? Así que, bueno, nada, también vale la pena aclararlo, que no es un problema de Argentina solamente, es un problema a nivel mundial y se podría trabajar en esto en cualquier parte del mundo. Ahí están preguntando cuál fue la población analizada para el glifosato, rural o urbana. Bueno, lo interesante de esto es que la población analizada fue urbana. Y fíjense cómo de vuelta creemos que la forma en la cual llegan los agroquímicos a la mesa son cualquiera de los que mencionamos inicialmente en la charla, ¿no? Pero ocurre en la población urbana todavía. La población rural obviamente uno espera encontrar mucho más todavía. Sobre todo cuando empezamos a trabajar en esta dirección, empezamos a recibir un montón de comentarios o pedidos entre comillas, de ayuda de gente de otras ciudades, porque nos empezaron a mí me han mandado denuncias que hacían permanentemente sobre fumigaciones en colegios, por ejemplo, ¿no? Lo cual me llamó, estábamos espantados realmente porque era una práctica habitual y a pesar de las denuncias no había medidas desde el gobierno como para prohibirlo. Y puntualmente me acuerdo de una que me llamó mucho la atención y me causó un impacto grave, donde me mostraban fotos y todo de cómo había un colegio rural rodeado de campo, a menos de 50 metros estaba el campo, y en horario escolar pasaba el mosquito fumigando, y encima fumigaba arriba del colegio, ni siquiera se tomaba al menos la consideración de cortar el mosquito para pasar por arriba del colegio. Entonces, estas cosas realmente nos deberían espantar, ¿no? No deberíamos permitir que esto suceda, pero aún así siguen sucediendo. Entonces, de vuelta, acá podemos actuar desde el punto de vista bioquímico para tomar medidas y para poder, mostrando evidencia, mostrando resultados bioquímicos, que estas cosas hay que dejar de hacerlas, ¿no? Y hay que tener más conciencia de la problemática también. Así que se me imagino que si le pedíamos glifosato a esos chicos íbamos a encontrar resultados súper alarmantes. Perfecto, muchas gracias, doctor. Estamos sumamente felices y agradecidos por su disertación, así que nuevamente muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes por la invitación y estaré atento a cualquier pregunta que llegue por mail y a cualquier otra cuestión en la que pueda colaborar, con gusto lo haré.
Muchísimas gracias a todos por ahí estar con paciencia y atención escuchando lo que hicimos. Saludos. Chicos, ahora tenemos un break de 10 minutos, así que pueden ir y en 10 minutos retomamos de vuelta con la jornada.